plato fuerte. La verdad es de que me da mucho gusto. Yo no tenía el gusto de conocer al maestro Carlos Saldaña, cuando voy a leer un poco de su biografía, pero hace, yo le calculo unos 5 encuentros atrás, el maestro Jacob tuvo a bien venir a deleitarnos con su presencia, y bueno, pues me da mucho gusto que nuevamente haya aceptado, porque me parece que este día, justo por estas circunstancias que que acabamos de pasar, si bien todavía no salimos de esto que fue la pandemia, me parece que modificó muchas cosas, y esto nos llevó, yo creo que en todos los campos, a la reflexión, evidentemente, y esto abrió un parteaguas para poder generar encuentros de pensamiento y didácticas acerca de reflexiones profundas de cómo era que tenía que transformarse la academia, ¿no? El conocimiento. Y yo creo que lo hemos comprobado muchas veces los profesores que estamos aquí en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, y inevitablemente también de otras facultades y otras escuelas, que los chicos que tuvieron a mal vivir la pandemia en casa estos 2 años, me parece que vienen desfasados en cuanto al conocimiento. Y regresar a esto, lo presencial, pues evidentemente abrió nuevos paradigmas. Entonces, pues me voy a permitir leer un poco del extenso currículum del maestro Carlos Saldaña. Es candidato a doctor en Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Xochimilco, grado en maestro en Artes Visuales de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la Academia de San Carlos, ENAC, licenciado en Comunicación y Periodismo, artista visual, documentalista multimedia, especialista en narrativas interactivas y procesos de documentación antropológica. Ha escrito muchos artículos sobre procesos de autoetnografía fotográfica, narrativas audiovisuales actuales y métodos de realización de documental interactivo. También ha trabajado como director en el Festival Metropolitano de Cine Muto y coordinador del Encuentro Internacional de Narrativas Audiovisuales NAP, actualmente académico e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, y catedrático del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, para el cual pido un fuerte aplauso. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, maestro. Bueno, pues vamos ahora a leer un poco también también del currículum amplio, pero tuve que hacer una síntesis fuerte, maestro. Qué bárbaro. El maestro Jacob Bañuelos, doctor en Ciencias de la Información en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Facultad de las Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid, con la tesis doctoral Fotomontaje, Síntesis Visual, Historia, Teoría y Práctica, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2005, y actualmente pues también labora en la UAM Coajimalpa. Actualmente es director de la maestría en Comunicación y profesor e investigador de tiempo completo en el Departamento de Estudios Culturales del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, donde imparte materias de fotografía e imagen digital y fotoperiodismo en el departamento. Pertenece a la Escuela Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey. Ha publicado diversos estudios, entre ellos el libro Fotomontaje, editorial Cátedra, en 2008. En 2014 publica el libro Fotografía y Dispositivos Móviles, que fue justamente el libro que vino a compartir con nosotros, para el cual también pido muy fuerte aplauso. Hola, ya serio, ¿no? Muchas gracias por este recibimiento. ¿Se oye bien, verdad? Ahí estamos. Pues miren, lo que vamos a presentar ahora exclusivamente tiene que ver con estos desafíos de la didáctica, la teoría y la creación fotográfica, que es un proyecto editorial. Pero el por qué este proyecto editorial me parece que es lo interesante. En este desafío 1 que tenemos en nuestra primera plantilla, debo decirle que este trabajo lo hemos realizado entre varios académicos, pero principalmente entre el doctor Bañuelos y yo. Debo decirles que el trabajo que desarrollo con el profesor pues es interesante, porque aparte de ser ya un compañero, nos conocemos de muchos años, tenemos una amistad, pues yo sigo admirando mucho su trabajo. A mí me parece que eso además ha fortalecido mucho nuestra amistad. Pero a mí me parece admirable lo que hace el doctor Bañuelos,
Y nos pusimos algún día en una clase, invitamos al profesor Jacob, porque él es, digamos, de planta en el TEC de Monterrey, yo estoy en la UAM, y pues nos invitamos mutuamente, ¿no? Y lo invitamos a dar una clase acerca de la historia de la fotografía. Y fue tan interesante lo que él nos planteó, y había tantas preguntas que nosotros teníamos y que tenían los estudiantes que decíamos, bueno, ¿cómo es que estamos enseñando la fotografía ahora, ¿no? Ahora que nos hacemos estos planteamientos. Entonces nos empezamos a preguntar justamente esto, ¿cómo enseñar la fotografía actualmente? ¿Cómo la están enseñando? Ahora parece que nos acompañan algunos compañeros de Centroamérica. Justamente una de las anécdotas que tenían para contarles este principio era que en algún momento yo fui a hacer un trabajo documental con periodistas de Honduras, y entonces me invitaron para dar un taller y trabajar un documental sobre migración. Y llegando a Honduras, pues me dijeron, bueno, aquí están los estudiantes, aquí están los periodistas, solo que no tienen cámara y no hay dónde editar el documental. Entonces nos encontramos en una situación en que yo decía, ¿cómo vamos a hacer este proyecto, no? Entonces tuvimos que sacar nuestros teléfonos celulares y hacer un documental interactivo con teléfonos celulares, lo cual fue grandioso. Pero entonces tuvimos que reconstruir la concepción de cómo enseñas fotografía sin una cámara, por ejemplo, ¿no? El doctor Bañuelos tiene una práctica muy interesante de trabajar con cámara estenopeica, pero con teléfono celular, con la cámara estenopeica tal cual construida por sus estudiantes y proyectada en un teléfono celular. Estos planteamientos de qué hacer, cómo enseñar la fotografía actualmente, es buscar caminos, buscar formas, y entonces nos empezamos a cuestionar. Si Joan Fontcuberta habla de la postfotografía y nos dice, ¿para qué tomar una puesta de sol si se han tomado millones y más bonitas que la tuya? ¿Por qué tomar la misma fotografía que ya se tomó? Es más, asevera que ya se tomaron todas las fotografías. Entonces dices, ¿qué es lo que pasa entonces con la fotografía? Pues que hay que emplearla de otra manera, hay que ver la experiencia de la fotografía y no como tal, no la toma fotográfica. Segundo momento que nos hace pensar en cómo estamos enseñando fotografía a nuestros estudiantes, ¿no? Si nosotros tenemos todavía en nuestra cabeza, somos la generación puente, aquella que aprendió lo que era el ISO, porque sabía que si ponía la película al sol se iba a quemar. Y ahora, ¿cómo traduces eso? Lo que Lev Manovich le dice los anclajes con el pasado. Sí, todavía le llamamos ISO, pero eso no tiene sensibilidad como lo tenía una película fotoquímica. Entonces, nuevamente nos volvemos a preguntar, ¿qué estamos enseñando si estamos anclados al pasado? Bueno, pues entonces, bajo estas reflexiones, le preguntamos a los expertos, a fotógrafos, investigadores, ¿qué es la fotografía en la actualidad? Y es un poco lo que les queremos platicar, porque esta reflexión de académicos, fotógrafos, investigadores hicieron en este libro, ¿no? Una reflexión en torno a qué está sucediendo con la fotografía en la actualidad. Para cerrar esta introducción y dejar al doctor Bañuelos, les quiero platicar que estas inquietudes nos han llevado más allá. Justamente el día de mañana vamos a tener un encuentro nacional docente. ¿Te invitaron, maestra? Bueno, vamos a llamar la atención fuertemente. Vamos a tener un encuentro nacional docente en ciencias de la comunicación y periodismo, por supuesto. Y aquí los planteamientos que tenemos es cómo se enseñan las teorías de la comunicación hoy. ¿Cómo enseñar fotografía hoy? Es más, por ejemplo, yo que hago documental interactivo, no encuentro, en el momento que yo me estoy metiendo en el tema, cómo hacer el guión para un documental interactivo, y te enteras que no existe un solo libro en el mundo, en ningún idioma, que te hable de algo que ya se está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que los profesores tienen que inventar sus propios procesos, y una riqueza que se está generando en el aula, en la pluma, en la investigación, en las computadoras, y luego con esta generación hiperconectada, pues nosotros tenemos que adaptar y adoptar toda esta estructura para seguir pues construyendo en el camino, reflexionando y al mismo tiempo produciendo, es decir, investigación-acción, ¿no? Nosotros somos investigadores cuando escribimos, pero también somos investigadores cuando tomamos una cámara y nos preguntamos
qué estamos haciendo, ¿no? Investigación-acción es también una forma de la comunicación que también merece su propia reflexión. Los que producimos, los que hacemos, ¿somos investigadores? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, en este desafío 1, este planteamiento, esta semilla nos orilló a preguntarle a las personas, a los investigadores, a fotógrafos, ¿qué estamos haciendo con la fotografía hoy? ¿Qué es lo que estamos viendo? Entonces, si nos gustas platicar cuál es el resultado de estas preguntas que nos hicimos, Jacob. Sí. Buenas tardes, gracias por la presentación, gracias maestro Fierro por la invitación, gracias a la organización también por esta invitación, muchas gracias. Gracias por estar con ustedes, es todo un placer, un gusto, un privilegio estar con ustedes esta tarde, acompañado de Carlos. Como dijo Carlos, bueno, este proyecto, voy a presentar algunos de los avances del proyecto. Hicimos una convocatoria abierta a través de redes académicas, una de ellas Connect y otras redes académicas, justamente pensando en quién está reflexionando y quién está escribiendo sobre la fotografía actualmente. Yo creo que todos pensamos en la fotografía, en el mundo en el que estamos, todos la usamos, la vivimos, convivimos con ella, ¿no? Y todos de alguna forma estamos pensando en la relación que tenemos con las imágenes, ¿no? Ese es un hecho sin el cual no podemos entender el mundo en el que estamos, vivir en la vida cotidiana, relacionados continuamente con las imágenes, ¿no? Ahora, la convocatoria está pensada para conocer el pensamiento de teóricos, de creadores y de profesores que están en contacto profesionalmente con la fotografía, ¿no? Sería muy interesante en una segunda edición convocar a los usuarios, ¿no? a los jóvenes usuarios, a los estudiantes, porque creo que este proceso de entender qué está pasando con la fotografía es un proceso colectivo, ¿no? Es un proceso que no solo va a depender, no hay un gurú de la fotografía, ¿no? Nadie tiene el hilo negro de qué está pasando actualmente con la fotografía, hacia dónde vamos, ¿no? Ahorita más adelante voy a abrir unas reflexiones porque me gustaría tener un pequeño diálogo con ustedes, ¿no? A propósito de esto, tener un diálogo colectivo. Y también explorar algo que creo que de lo cual adolecemos en nuestro país y en América Latina, aunque hay excepciones extraordinarias también en nuestro país, sobre quién está teorizando desde el sur global o sobre la fotografía desde México, quién está escribiendo sobre fotografía. Creo que ese es un punto interesante de este proyecto, invitar, ¿no? Incentivar a la reflexión escrita de la fotografía, no solamente a la reflexión hablada, oral. Hay miles de tutoriales en la red, ¿no? Sobre fotografía, y por qué todavía es necesario reflexionar sobre lo que está pasando en la fotografía, ¿no? ¿Por qué es necesario reflexionar más a fondo, problematizar el hecho fotográfico en el mundo actual, ¿no? ¿Qué relación tenemos con la imagen? ¿Cómo se está produciendo? ¿Cómo se está creando? ¿Cómo se está enseñando la fotografía? Y ese es el punto de partida de este proyecto. Les voy a contar un poco lo que hemos logrado hasta ahora. Logramos armar 3 volúmenes en donde participan 32 textos o 32 autores. En principio hemos dividido en 3 volúmenes la edición. El primero es sobre didáctica, el segundo sobre teoría y el tercero sobre desafíos creativos. Muy probablemente, y es lo que estamos ahora trabajando, se unifique en un solo libro los 3 volúmenes para acelerar la producción editorial. En una primera convocatoria trabajamos en algunas reflexiones temáticas para invitar a los escritores, a los creadores, ¿no? A reflexionar sobre la fotografía. Algunas de estas líneas son problemáticas que hemos conversado con grupos de investigación, entre nosotros, con colegas, y les voy a leer algunas, ¿no? De estas líneas de investigación. Por ejemplo, ¿cuáles son las estrategias creativas actuales? A lo mejor es como dice Carlos, a partir de un profesor específico, ¿no? O de una experiencia muy concreta. ¿Cuáles son esas estrategias creativas para la didáctica actual de la foto? ¿Qué hace un profesor para enseñar fotografía? Yo tengo mi propia experiencia, Carlos tiene su experiencia también de clases de foto.
La fotografía como instrumento de cambio o transformación social. ¿Qué papel tiene la fotografía actualmente en esta transformación social? Reflexiones sobre la creación, sus límites, la fusión con otros discursos. El pensamiento analógico, ¿qué tanto, lo veníamos platicando en el camino, qué tanto pervive el pensamiento analógico en nuestra forma de entender lo digital? ¿Y qué tanto nos está impidiendo ver lo digital como tal, o sea, como per se, ¿no? Sin esta influencia de lo analógico? ¿Qué tanto estamos explorando los nuevos caminos de la fotografía, más allá de nuestra influencia de lo analógico? La imagen fotográfica como representación, ¿qué significa como representación? ¿Tiene algo que ver con nuestros cánones tradicionales sobre la foto es verdad, es verosimilitud, es realidad, etcétera, etcétera? Explorar la fotografía como acción, eso creo que está muy poco explorado. ¿Qué está pasando en relación al activismo y la fotografía? ¿Cómo se usa la fotografía en movimientos sociales o colectivos frente a problemáticas específicas muy particulares de nuestra sociedad en México? Participación ciudadana en fotografía, múltiples problemáticas sobre identidad o identidades culturales y la fotografía. ¿Quién está reflexionando sobre esto? ¿Qué se está diciendo sobre esto? ¿Qué se está produciendo sobre la identidad a través de la foto? La aproximación antropológica, la fotografía específicamente mexicana en términos de historia de la fotografía mexicana contemporánea. El tema de los archivos salió más adelante, cómo se están construyendo los archivos fotográficos, su importancia relacionada con la memoria, con la identidad y obviamente con una lectura histórica del país. Problemas que venimos reflexionando hace tiempo: ¿qué es la fotografía documental? ¿Cuáles son sus límites frente a la fotografía construida o llamada construida, o de ficción o de no ficción? ¿Cuáles son sus fronteras? ¿A qué le llamamos? Hay toda una reflexión en el grupo de investigación de la UAM sobre qué significa la intención documental. Si la fotografía documental sigue teniendo los valores que tenía hace 10 años, o ha perdido sus valores, o se han reforzado esos valores. Estas reflexiones están en el aire. Les digo, insisto, no hay una respuesta única a todas estas preguntas, sino son preguntas de exploración, justamente, ¿no? Las fronteras entre lo digital y la ficción, las redes sociales y la fotografía abren un campo gigantesco de estudio, ¿no? ¿Cómo estamos usando la fotografía en las redes sociales? ¿Qué estamos viendo en las redes sociales? ¿Qué no estamos viendo en las redes? ¿No? ¿Qué se está viendo en Instagram? ¿Qué no se está viendo? Y un enorme campo que viene, que ya está, el tema de la inteligencia artificial y su, digamos, influencia en la evolución fotográfica, ¿no? Está teniendo una influencia en todos los campos, pero específicamente cómo está transformando la inteligencia artificial el mundo de la fotografía, el campo de la fotografía. Carlos se insistió en poner estos conceptos, que viene mucho de esta preocupación de Carlos de pensar en lo analógico, pensar lo digital en función de lo analógico, ¿no? ¿Cuáles son estas metáforas sobre cómo estamos usando hoy el concepto de encuadre, por ejemplo, el concepto de enfoque, el concepto de profundidad de campo, si es que existe todavía en la mente de un fotógrafo? En este mundo, que un poco al hilo de lo que hablaban al inicio, en un mundo en donde todo un porcentaje muy alto de la población tiene una cámara, ¿no? Por ahí siempre hay una pregunta, es si alguien tiene una cámara, o si todo el mundo tiene una cámara, ¿es fotógrafo? ¿Qué diferencia hay entre un fotógrafo y alguien que tiene una cámara o hace fotos? ¿No? Estas preguntas también están en el aire. La metáfora de la caja oscura, ¿cuál sería la caja oscura hoy, o la caja negra, ¿no? De la que habla Willem Blücher ampliamente en sus reflexiones filosóficas sobre la fotografía? ¿Cuál sería el equivalente actual a la caja negra o a la caja oscura? Bueno, y otras reflexiones como, ¿existen auras digitales? Si existía el aura fotográfica, está postulada por Benjamin, ¿no? Sobre el objeto único, esta noción como del tiempo eternizado, ¿no? En la lejanía, esta suerte de detención del tiempo que hace la fotografía, sigue teniendo este valor aurático. Y si no, ¿cuáles son los valores auráticos actuales de la fotografía?
Y bueno, esto, ¿no? ¿Qué significa ser fotógrafo actualmente? ¿Qué significa? En mis clases siempre pregunto esto, siempre. ¿Qué significa actualmente ser fotógrafo? ¿Para qué queremos una cámara? ¿No? Ya la tenemos, puede ser un celular. ¿Para qué queremos un celular? ¿No? Con cámara. Bueno, son preguntas que se hicieron en la convocatoria. Muchas de estas preguntas se incluyeron en las reflexiones que nos enviaron. Algunas no, algunas se quedaron allí pendientes, pero emergieron otras nuevas preguntas, otras nuevas temáticas, ¿no?, que nos enviaron. Aquí lo que hicimos, voy a hacer muy rápido en esta sección, es resumir los autores que nos enviaron textos. Este es en el campo de la creación. Hay autores jóvenes y autores que tienen toda una trayectoria amplia, ¿no? Por ejemplo, Vida Jovanovic, que acaba de ganar la medalla al mérito fotográfico, otorgada por la Fototeca Nacional, junto con el maestro Francisco Mata. Hay maestros de años, ¿no?, que son referentes en la fotografía mexicana, como Gerardo Suter, el mismo Mata, ¿no?, Vida, y otros nuevos fotógrafos que también nos enviaron aportaciones por escrito. Incluimos además 3 entrevistas a una gran fotógrafa, también parte de la historia de la foto en México, Lourdes Almeida. Como ven, Lourdes Almeida, Marga de Jaén, y una fotógrafa muy joven que se llama Mayra Martel. Si no conocen su obra, les recomiendo que se acerquen a conocerla. Ella trabaja específicamente en violencia contra las mujeres en el país, a través de experiencias de violencia en el norte del país. En el apartado de teoría, pues también recibimos muchas aportaciones, con también reflexiones de teóricos, historiadores, por ejemplo, Juan Carlos Valdés, que está invitado a este encuentro, Rebeca Monroy Nazar, que es una historiadora muy reconocida del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Lizarazo, que también es parte de la Academia de la UAM, que es un teórico muy importante, teoriza básicamente sobre hermenéutica de la imagen, y otros muy reconocidos y prestigiados teóricos de la imagen, ¿no?, entre otros colaboradores que también están como iniciando reflexiones teóricas, como la fotoperiodista, por ejemplo, Gladys Serrano, que es fotoperiodista del periódico El País y que también nos envió una reflexión desde el campo del fotoperiodismo sobre la imagen contemporánea en el mundo de la información. Sobre didáctica, y esto es parte de lo que estamos encontrando, hubo paradójicamente menos participaciones, ¿no?, lo cual creo que es algo que hay que atender de alguna manera. Las participaciones que tenemos son muy valiosas, hablan desde la experiencia de los grupos con alumnos, ¿no?, cómo es las dinámicas con los alumnos en este complejo mundo de las redes, ¿no?, donde los alumnos tienen contacto con tutoriales, con experiencias visuales. Yo creo que siempre es un arma de 2 filos las redes y lo digital. Por una parte, construyen una cultura visual, sin duda, y por otro lado, también hay que romper esa cultura visual de alguna forma, para de alguna manera de construirla, para poder provocar nuevas formas de construir la imagen y no llevarla a un callejón sin salida en términos discursivos, ¿no?, y temáticos incluso. Bueno, Laura Castañeda, una también reconocida y querida teórica de la UNAM, de la FAC, la Facultad de Artes y Diseño. César Kohn, que él ha sido siempre un agente de reflexión, ¿no?, desde la filosofía, tiene su propia academia fotográfica y su propia escuela, ¿no? En fin, es muy interesante también las aportaciones desde la didáctica. Y aquí hay un resumen de algunas temáticas que emergieron, ¿no?, a partir de esta convocatoria. Como ven, hay algunas que sí se apegan a la convocatoria inicial. Por ejemplo, la problemática de lo documental frente a la ficción y su evolución como concepto, ¿no?, la fotografía documental como concepto, qué valores tiene actualmente.
Hay un texto muy interesante sobre el recorrido desde la infancia, en términos de, digamos, biografía creativa, ¿no?, de una fotógrafa. Es cómo encuentra un camino creativo a través de la fotografía desde su infancia, ¿no? Ese texto es maravilloso, es de Vida Jovanovic. El tema de la migración, hay un tema interesantísimo sobre la fotografía del paisaje en el desierto, en los desiertos. La fotografía, cómo hacer fotografía en la frontera, creo que también es un tema súper interesante, muy poco explorado, ¿no? Mata tiene un trabajo de frontera, pero las reflexiones sobre la fotografía de frontera creo que es un mundo enorme, ¿no?, que vale la pena explorar. Bueno, nuevos pactos de lectura, algunas reflexiones, fotografía móvil, sigue latente el tema de la fotografía móvil frente a la fotografía, ya creo que ya toda la fotografía es móvil, pero obviamente hay cámaras que no traen celular todavía, ¿no?, con las cuales no puedes hablar por teléfono. El tema de las redes, ¿no?, la imagen periodística y la reflexión ética son temas que van a estar siempre ahí, ¿no? El modelo de una crítica fotográfica, ese es un texto mío, cómo hacer una crítica fotográfica, en fin. Archivos fotográficos, la memoria, antropología visual, hay un texto muy interesante sobre gramáticas corpóreas, es decir, cómo se representa a través de la fotografía el cuerpo humano, de Jiménez Gatto, un especialista en fotografía del cuerpo, muy interesante también. En fin, ¿no?, tenemos la reflexión sobre imaginarios raciales. Esto no se ha estudiado tanto en México. Cómo se han representado los imaginarios raciales a través de la fotografía histórica y contemporánea, y desde una perspectiva decolonial, ¿no? Estos conceptos todavía están como emergiendo en nuestro país. Esto es un texto de una fotógrafa, de una investigadora argentina, que también es fotógrafa. A ver, Carlos, ya no sé dónde. ¿Sí? Ya casi para terminar, bueno, estos son puntos para reflexionar, ¿no? ¿En qué momento está la fotografía, ¿no? Creo que siempre esa pregunta siempre se la han hecho los fotógrafos, desde la aparición de la fotografía, desde el nacimiento de la fotografía, se han preguntado ¿dónde está la fotografía?, ¿no? ¿Qué está pasando con ella actualmente? Les recomiendo ampliamente un texto chiquito que se llama Pequeña Historia de la Fotografía, de Walter Benjamin, seguramente ya lo leyeron, y si no lo han leído, el maestro se los va a dejar leer. Benjamin habla de la fotografía 100 años después del nacimiento de la foto, y nosotros estamos hablando 100 años después de lo que escribió Benjamin, ¿no?, casi 200 años después del nacimiento de la fotografía. Como se podrán imaginar, la fotografía ha cambiado mucho, ¿no?, pero también sigue siendo una imagen, ¿no? Paradójicamente sigue siendo una imagen. ¿Qué pasó cuando aparece la fotografía? Pues un terremoto, ¿no? Un terremoto cultural. Nació en medio de un paradigma gráfico y pictórico. Imagínense lo que pasó cuando aparece la fotografía en ese mundo, cuando aparece una imagen hecha por una máquina, ¿no?, con una verosimilitud, un detalle, un mimetismo muy superior a una pintura. Y ahora nos tenemos que preguntar qué está pasando ahora, qué va a pasar ahora cuando emerge la fotografía hecha a través de inteligencia artificial, ¿no? Es un equivalente. El terremoto va a ser similar, ¿no?, porque se van a mover, ¿no?, todos los pactos culturales de lectura de la imagen ya se están moviendo, ¿no?, sobre cómo leer una imagen, qué significa la imagen en relación a la realidad, a qué le llamamos realidad, ¿no? Y bueno, evidentemente estamos en un momento de confusión, sin duda, de qué significa la imagen actualmente, cómo nos relacionamos con ella, qué hacemos con ella, cómo producirla, para qué producirla, para qué hacemos fotografías. Más allá de un desbordamiento de la imagen, estamos en el umbral de una nueva era de la imagen, ¿no? Una nueva era que va a estar dominada por la inteligencia artificial y que de alguna manera va a marcar una tendencia ya existen reflexiones sobre esto, sobre
cómo es nuestra forma de ver, ¿no? Si está construida a través de las máquinas, nuestra forma de ver la realidad. Y creo que esta tendencia, este acento sobre la visión maquínica se va a acentuar mucho más, ¿no? Es una reflexión que queda en el aire. Y luego es, ¿qué va a pasar con la fotografía? Creo que es un momento también interesante preguntarnos, frente a esta nueva era, que todavía es emergente, pero que viene muy fuerte, ¿qué va a pasar con la foto? ¿Se va a reubicar la fotografía históricamente? Algunas veces, algunos teóricos han tenido la tentación de decir que va a desaparecer, ¿no? Queda así como, ¿no? Como el meme, como el emoji, así, el terror, ¿no? Pero es una pregunta detonadora, ¿no? De reflexión. ¿Qué va a pasar con la fotografía? Va a ser, yo puse aquí, va a tener un papel, la metafotografía va a tener un papel histórico en la nueva construcción de la realidad visual. ¿Y qué nos queda a nosotros como usuarios y creadores, ¿no? ¿Qué nos queda frente a esta evolución de la cual no vamos a poder escapar? Son algunas ideas que yo creo que debemos empezar a tener y trabajar de manera colectiva. Y este último esquema es algo ya un poquito más, bueno, tiene algo que ver con lo que yo estoy trabajando en particular, pero también creo que es algo que está pasando al hilo de las preguntas que hicimos anteriormente, de los momentos de la fotografía, y se va a tener que hablar sobre eso. Uno es sobre el cambio de naturaleza de la imagen, influenciada evidentemente por la tecnología de inteligencia artificial. Aunado a esto, cómo va a cambiar nuestra mirada sobre la realidad, ¿no? Influenciada también por la inteligencia artificial. ¿Quién le va a decir, o sea, un poco como la reflexión de Mata, que es quién documenta a quién? Yo diría, ¿quién le hace ver a quién la realidad? ¿Las máquinas a nosotros o nosotros a las máquinas? ¿No? Creo que la balanza se está inclinando hacia las máquinas. ¿Qué tiene que ver esto con procesos identitarios y de memoria? ¿Cómo se va a gestionar la memoria en los próximos años? ¿Dónde van a estar nuestras fotos? ¿Y cómo vamos a acceder a ellas? ¿No? ¿Y qué van a significar en los próximos 30 años? Imagínense los niños que tienen ahora 10 años, cuando tengan su edad, 20 años más o menos, en 10 años más, ¿cómo será su memoria visual? En Facebook, en Instagram, en perfiles, sus mamás abrieron perfiles de cuando tenían 5 años, ahí van a ver su vida, ¿no? ¿Qué va a pasar con la gestión de las imágenes y la memoria visual? Y finalmente, creo que hay dos grandes temas en el país que no podemos dejar de lado. Uno es, evidentemente, el estado de la violencia en México y la respuesta que están teniendo los creadores visuales frente a ese estado de la violencia. Creo que eso es muy importante. Están pasando cosas interesantes en colectivos, sobre todo, algunos sí con una clara definición feminista, ¿no? Eso creo que es válido y es interesante reflexionarlo. Y colectivos que están trabajando frente a la situación contemporánea de la violencia en México. Y finalmente, el trabajo colectivo per se, creo que será algo de lo que tenemos que hablar mucho en los próximos años, en los procesos creativos, donde la fotografía, la imagen, o la fotografía y otros discursos de la imagen va a tener mucho que ver en estos procesos, ¿no? Bueno, ya con eso cierro mi participación y la verdad es que me gustaría tener un diálogo con ustedes sobre lo que hemos platicado aquí y abrir un poco la sesión, algunas preguntas o diálogo entre nosotros, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Bueno, puse un ejemplo porque no tiene imagen en nuestra presentación, qué aburrido, ¿no? Esta es una imagen de síntesis creada con datos. Hay como dos grandes tipos de imágenes de síntesis, las que se crean simplemente con datos o las que se crean con datos tomadas de imágenes fotográficas. Por ejemplo, esta imagen está tomada con datos de fotografías, de miles de fotografías, gestionadas por un
un programa de inteligencia artificial que construyó esta imagen. Es de una imagen de una empresa que vende estas imágenes para que las puedas usar, comprarlas, podrías comprar esta imagen y poderla usar como quieras, ¿no? En un perfil de Facebook, en donde quieras, ¿no? Con la seguridad de que nadie te va a decir, esa soy yo, porque esa no existe, ¿no? O sea, no existe como persona, existe como imagen solamente. Abre un camino gigantesco. Por ahí yo he trabajado el tema del deepfake, no sé si conozcan el término, ¿sí? Sobre la evolución de la inteligencia artificial justamente para generar discursos del hacer creer visual, ¿no? que parecen ciertos siendo falsos, y de las imágenes de síntesis, ¿no? Este es otro ejemplo, pero no quería centrar la charla sobre esto, pero bueno, ya que lo abrimos, a ver si... no, solamente puse un ejemplo. Bueno, hay videos también, evidentemente. También hay creación de sonidos, de voces, ¿no? De imágenes, obviamente de textos. Esta es una campaña, efectivamente parece que es él, pero creo que no puse el video. Sí. A ver, déjame pongo. ¿Les voy a poner otra vez? Today is a historic day. I have tremendous news. Today, we eradicated AIDS. Thank God. Thank you, Donald Trump. It's done. All done, folks. I took care of it. It took 30 years to eradicate this horrible disease, which killed so many people. So many. So sad. But today, it's finished. All over. AIDS is finished. I made not just America great again, but the world, folks. Donald Trump did it. Sí, así es. Pero alguien puede pensar que no. Entonces, aquí porque está enunciado claramente que esto es un deepfake, es falso. Pero bueno, estamos en un mundo en donde este tipo de producciones visuales van a empezar a ser un poco más, van a estar más presentes en los medios de comunicación, en las redes sociales. Hay toda una batalla para contrarrestar esto, ¿no? A través de plataformas como Amazon y Facebook, etcétera, ¿no? Google también, ¿no? En fin, pero bueno, nos gustaría abrir un diálogo. Adelante, gracias. Sí, bueno, vamos a utilizar, yo creo, este micrófono para poder trasladarlo, ¿no? Me parece que, desde que mandaron el tema de la conferencia, me parecía muy preocupante, alterante, no sé cómo llamarlo, porque no es solamente esta parte de que haya algunos, ya mismo que incluso también los jóvenes en algún momento se preguntan qué pasa con esto, porque ellos, la mayoría de ellos están ahorita en tercer semestre, van arrancando con la cámara y de pronto me parece que los cuestionamientos son grandes para ellos en este momento porque están acostumbrados a hacer miles de clics con su celular o con lo que tuvieran en la mano. Pero me parece que más allá de este encuentro de todos estos pensadores y fotógrafos profesionales que además nos comparten su pensamiento en el proyecto que están realizando, me preocupa también pensar cuál va a ser la finalidad de conjuntar todos estos pensamientos. De pronto, muchas de las cosas que les altera a los jóvenes es saber que el conocimiento se les da, ¿para qué lo van a ocupar? ¿No? ¿Para qué lo vamos a ocupar? Entonces, me parece que también habría que preguntarnos qué vamos a hacer con todo esto que nos van a compartir el día de mañana cuando salgan los 3 tomos, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer con esta información? Entonces, eso me preocupa, pero bueno, vamos a permitir que los jóvenes, ante esto que acabamos de escuchar a cargo del maestro Jacob, les permita hacer ya sea preguntas o compartir alguna reflexión, porque también me parece que ustedes están en una etapa ya casi a unos años de salir y hacer fotos, ¿no? Y como comenta Jacob, afuera la tecnología los está esperando y quién sabe cómo la vamos a ocupar, para qué la vamos a ocupar, para quién la vamos a ocupar, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, si alguien quiere
Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta. Y bueno, usted mencionó algo importante, ¿no? Acerca de que, bueno, algo gracioso sobre que ahorita no hay cámaras que hagan en llamadas telefónicas, ¿no? O sea que la gran mayoría de nosotros ya contamos con un celular que nos permite hacer fotografía. Pero la pregunta que me gustaría realizarle es que si usted considera que la cámara en los dispositivos móviles cambió de una forma radical. Y eso, además de poder tener una cámara en todo momento, ¿no? En cualquier parte, en cualquier momento, y esta ubicuidad de las redes sociales, donde puede estar pasando en cualquier parte del mundo algo en este momento y a lo mejor a los 5 segundos lo estás viendo tú en tu celular. Por ejemplo, el funeral de Isabel II, que en tiempo real lo estaba viendo en mi celular, una cosa como alucinante, ¿no? Todavía no me acostumbro a eso, la verdad, todavía no. Entonces, las prácticas fotográficas, lo que podemos fotografiar con las cámaras en tiempo real y compartirlo, por supuesto que transforma la cultura fotográfica. Ahora, creo que ahí al hilo de esto hay una buena reflexión que a mí me gusta hacer. ¿Cómo estamos usando esto? ¿No? ¿Cómo estamos usando el poder de la imagen a través de un dispositivo en tiempo real, conectado a las redes? ¿Qué estamos haciendo ver a los demás? ¿Qué estamos viendo de los demás? Y cómo las plataformas están mediatizando nuestra forma de ver también, ¿no? O sea, ¿qué estamos viendo a través de las redes? ¿Qué compartimos en las redes sociales? ¿Cómo estamos usando las redes? ¿Para qué las estamos usando? ¿Cuáles son los límites éticos, morales, culturales? Y si te das cuenta, mucho de la cultura visual para la cual usamos la cámara o usamos las redes, es una cultura visual que ya teníamos antes, que heredamos de una cultura fundada en el siglo XX por Kodak, por ejemplo. Busca por ahí cultura Kodak, ¿no? O Kodak Moments, ¿no? O sea, los Kodak Moments son los momentos felices de la vida. Es muy triste en realidad, porque es una cultura limitada a hacernos ver las cosas positivas del mundo. Sí hay un exceso de positividad, pero también es una problemática de reflexión sobre para qué nos sirve la fotografía, ¿no? Otras formas de ver. Entonces, sí hay una transformación, evidentemente, pero creo que hay una transformación que está pendiente todavía. Justamente en el cambio de paradigma de cómo usar la cámara y para qué. Un poco lo que decía mi colega es, ¿qué hacemos hoy con la cámara? ¿Hacia dónde vamos ahora, ¿no? Con nuestras cámaras? Yo creo que una parte importante de que lo que tenemos que plantearnos como creadores es qué nos conecta con la realidad. Y cómo esa conexión con la realidad, ¿qué papel tiene la cámara en esa conexión con la realidad? Si no hablamos de nosotros mismos, de nuestra propia realidad, de lo más profundo de nuestra propia identidad, va a ser muy difícil que podamos deconstruir, romper esa cultura visual en la que estamos instalados de alguna forma culturalmente, colectivamente, en lo que consumimos a través de las redes. Y estoy hablando básicamente a través de lo que la mayoría de nosotros consumimos, que es Instagram, Facebook, ¿no? Y otras plataformas, ¿no? Creo que hay una pregunta muy importante que hacernos como creadores y como usuarios de la imagen, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Y cómo transformar esa cultura visual? Creo que hay mucho que hacer todavía. Casi no nos podemos imaginar el poder que tiene esta cosa, ¿no? El celular con una cámara, a pesar de que lo usamos todos los días. ¿Me explico? Más o menos. ¿Contesté tu pregunta? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isaac, soy estudiante del semestre de Comunicación y Periodismo. Me acepto también en fotografía con la profesora Cristina.
En los primeros días de clase, la maestra nos mencionó algo que nunca se me va a olvidar, en el sentido de que nos dijo: las personas ahora adaptan su vida al avance tecnológico de la imagen. Y al mismo tiempo llevamos en teoría de la comunicación algo acerca de la posmodernidad. Bueno, es muy teórico, pero a grandes rasgos, la sociedad y la cultura del simulacro que plantea, al menos aquí, con Lyotard, menciona que la imagen suplanta a veces tanto a la realidad como una perfección, como la de la inteligencia artificial que vimos. Y luego está Desarrollos del Medio, también del tercer semestre, que nos habla y nos ponen a Bauman y la sociedad líquida. Y ahorita mencionan acerca de los dispositivos móviles, que en efecto nos dan un acceso y un umbral muy grande para poder compartir información, pero al mismo tiempo, en su trabajo de investigación, ¿a qué conclusión teórica llegaron con el desarrollo de la imagen actual en la manera teórica y la posmodernidad? Si es que la imagen está construyendo la realidad, es decir, ¿ustedes están de acuerdo en eso? Bueno, es posible que sí, ¿no? Pero en conclusión, ¿cómo lo abordarían? Yo sé que pues eso viene en el libro, ¿no? Pero me gusta. Bueno, no viene todo eso en un libro, en el libro, que son participaciones de diferentes autores. ¿Quieres contestar algo rápidamente? Bueno, esta investigación en particular aborda muy tangencialmente con algunos textos esto que estás comentando, ¿no? Quizás sí lo hemos abordado en otros textos, que hablan un poco, sí, por ejemplo, de deepfake, ¿no? Por ejemplo, su relación con la realidad, con la verdad, ¿no? Su relación con los discursos del hacer creer, por ejemplo, ¿no? Su relación con lo que hemos denominado posverdad, ¿no? ¿Qué significa la posverdad? Pues como una especie de discurso falso para hacerlo creer cierto. ¿Qué tiene que ver eso con la realidad? Todo tiene que ver totalmente con la realidad, con nuestra comprensión de la realidad, ¿no? Pues nos preguntas, ¿cómo manejarlo teóricamente? Yo creo que vas muy bien con estos autores que mencionas. O sea, hay autores que hablan justamente de esto, desde la posmodernidad, por supuesto, desde la hipermodernidad, ¿no? Por ejemplo, Lipovetsky habla de la hipermodernidad. ¿Me podrían repetir el nombre, por favor? ¿Perdón? El nombre, por favor. Lipovetsky, Gilles Lipovetsky. Y otros autores, si te acercas, si quieres, podemos intercambiar bibliografía, autores, ¿no? Que puedan ayudarte. Por ejemplo, puedes buscar una teórica que está teorizando mucho sobre la visión posthumana, que es Joanna Zielinska. Tiene un libro que se llama Posthuman Vision. Y hay mucho más. O sea, en el campo de la inteligencia artificial y la fotografía, no la postfotografía, sino la fotografía posthumana, ¿no? La fotografía posthumana. Foncuberta ha reflexionado también algo sobre esto, ¿no? Bueno, Foncuberta de alguna forma construye o ayuda a construir este concepto de postfotografía que ya nadie usa actualmente, ¿no? Nada más Carlos. Pero que ayudó a reflexionar sobre la fotografía, ¿no? Ayuda a volver a reflexionar sobre la fotografía. Ahora, sí se está hablando de la imagen posthumana, ¿no? O de esta visión post-human vision, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con la influencia de las máquinas en la visión humana, en la forma de ver el mundo humano, ¿no? Desde la perspectiva humana. Si es que todavía esta autora, Joanna, se pregunta si hemos estado escribiendo mal la historia, por ejemplo, de la fotografía, ¿no? Pensando en que somos como los que le decimos a la cámara qué ver y cómo ver, ¿no? Y a lo mejor lo que ella dice, hay que plantear la pregunta al revés. Las máquinas nos están diciendo a nosotros cómo ver. Bueno, desde ahí ya hay un problema epistemológico y un paradigma que resolver, que plantearse, que construir, ¿no?
Y yo creo que tú tienes la respuesta, ya la diste, ¿no? Es decir, no podemos entender la realidad sin la imagen actualmente, y yo creo que hace siglos, no se podía entender la realidad, pero menos ahora. No estamos hablando solo de una fotografía desbordada, sino que entraremos a un mundo donde la imagen va a ser más invasiva todavía, ¿no? O sea, ahora ya sentimos que es un poco invasiva, no sé si lo sientan, pero hay imágenes por todos lados, ¿no? Convivimos con las imágenes cotidianamente, de manera constante. Si pudiéramos contar las imágenes que vemos al día, ¿no? Tendríamos como un contador de imágenes, pero creo que estamos en el umbral de una época, de una era mucho mayor, más invasiva, mucho más invasiva de la imagen en nuestras vidas. Échenle un ojo hay un video concepto, ¿no? Que de una empresa que hace vidrios inteligentes, que se llama Un Día de Vidrio, en inglés es A Day of Light, A Day of Glass, búsquenlo en YouTube, A Day of Glass, ¿no? Un mundo hecho de vidrio. Más allá de los visorcitos estos del metaverso de Zuckerberg, ¿no? Que a mí me parecen todavía como muy primarios, ¿no? Para plantearse un metaverso. Creo que el futuro de la imagen en el metaverso, en lo que se podría llamar metaverso, va a ser muchísimo más invasivo, ¿no? Y donde la interfaz va a ser el cuerpo humano, no unos googles, ¿no? O sea, no unos lentes, sino el propio cuerpo humano. Y creo que eso es lo que viene. Creo que, o sea, no sabemos en cuánto tiempo, pero obviamente se está avanzando a pasos agigantados sobre esto, ¿no? Antes no nos podíamos imaginar quién podía tener un celular, ¿no? Antes del celular no nos podíamos imaginar quién podía tener una cámara, ¿cierto? O quién podía acceder a una computadora, ¿no? Hay mucho que reflexionar y para eso te recomiendo otro libro que se llama Capitalismo de Vigilancia. ¿Lo conoces? De Shoshana, como Susana, Shoshana Zuboff. Se llama Capitalismo de Vigilancia. El nombre exacto si quieres te lo doy, pero búscalo, lo vas a encontrar. Capitalismo de Vigilancia, que habla del surgimiento de las redes sociales, de Google, ¿no? De esta economía de la atención, en donde la imagen juega un papel fundamental, ¿no? Porque a través de la imagen es donde entramos de forma inmersiva, ¿no? A contenidos, a ideologías, a culturas, etcétera, ¿no? Identidades, ¿no? Entonces, creo que estamos todavía en el umbral de esa nueva era, cuando ya en las redes sociales se van a quedar un poquito desfasadas, ¿no? Bueno, ese es mi... O adquirirán otra dimensión. Muchísimas gracias, Jacobo. No, Gracias por su tiempo. puedes escribir si quieres también. Sí, ahorita me pongo a contar. Vamos a hablar ahorita de sus redes sociales para estar en contacto con ellos. Tenemos tiempo para una preguntita más. Una preguntita más para poder entregarles su reconocimiento. Buenas tardes, mi nombre es Emanuel García Montalvo, soy estudiante también de la carrera de Comunicación y Periodismo, tercer semestre. A mí me intriga lo que mencionaba justamente de los límites morales del hacer periodístico, sobre todo fotográfico. ¿Cuál sería ahora sí el límite del propio fotógrafo? Ahora mismo no recuerdo los nombres de los autores, pero tengo en mente justamente dos que toman nota roja, o en su momento llegaron a tomar nota roja. Si me pudiera repetir los nombres y los llegara a conocer. Metinides, ¿no? Uno de ellos. Ajá, creo que sí, pero justamente ahí podría como que marcar ese límite del cual le pregunto de hasta qué punto es simplemente algo burdo, algo obsceno, y qué después es arte. Igual en el propio trabajo, o sea, el antes de tomar la fotografía, ¿dónde está marcado el límite justamente entre lo grosero y lo respetuoso, o ¿cuál es la palabra que busco? Lo moral, lo representativo.
Ajá, otro ejemplo más, ¿hasta qué punto estaría bien que yo, en el hipotético caso, también si tuviera recursos, esté bien el hecho de que yo quiera, mencionaba inmigrantes, retratar cada paso desde que van desde la jungla tratando de conseguir dinero y juntando sus cosas, a que estén en el tren, en el desierto, encima de la bestia, hasta el punto en el que por fin ya están en Estados Unidos y pues ya sea tengan trabajo o directamente les están reportando. ¿Hasta qué momento yo retratar cada paso de esa odisea es un trabajo artístico? ¿En qué momento es un homenaje y no justamente un aprovechamiento de que yo esté sacando crédito de, que llegue a ganar un premio o algo así, mientras esta persona pues está de vuelta en su país deportado y triste? O sea, ¿cuál es ese límite del periodista o el límite del fotógrafo? Voy a contestar primero yo, y Carlos tiene muchas ganas de decir algo. No lo dejo hablar. Es muy rápido. Bueno, traté de ser rápido, no, breve. Es una gran pregunta, porque creo que la ética siempre ha estado, siempre ha estado en la reflexión sobre la imagen, desde antes de la fotografía también. Pues te recomiendo también un libro, perdón por recomendar libros, porque es de formación profesional. Pues dos libros de Susan Sontag básicos, ¿no? Uno se llama Sobre la fotografía, de Susan Sontag, y ella reflexiona mucho sobre el papel de la fotografía en la sociedad en su conjunto, pero también particularmente sobre los conflictos sociales y bélicos, ¿no? Y qué tanto la fotografía potencia de alguna forma esta visibilidad del dolor. Habla, bueno, el segundo libro, el dolor de los demás, ¿no? ¿Qué tanto ella dice, nos anestesia del dolor de los demás? ¿Qué tanto nos acostumbra a ver tragedias, muertes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ella es muy crítica con la fotografía. Susan Sontag la hace pedazos, culturalmente hablando, las prácticas fotográficas del fotoperiodismo y del documentalismo. Te recomiendo ese libro, pero también el otro es Ante el dolor de los demás, que reflexiona también mucho sobre esto, ¿no? ¿Y cuáles son esos límites? Bueno, básicamente, pero creo que en una clase de fotografía lo tendrán que ver. Nosotros damos una clase sobre normatividad fotográfica. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los límites legales? No nos metemos en lo moral, pero sí en la ética. Los límites morales, éticos y legales que tiene un fotógrafo. Básicamente, y hay leyes que regulan estos límites, ¿no? Básicamente es la propia imagen, el honor y la intimidad, ¿no? Básicamente. Tú no puedes transgredir la propia imagen, el honor y la intimidad de otra persona para producir las imágenes y publicarlas. O sea, hay como tres momentos en la foto, y eso ya parece clase de foto. Tres momentos, ¿no? Cuando piensas qué tomar, ¿qué vas a hacer? Cuando lo tomas y cuando lo publicas, o decides qué hacer con tus imágenes, ¿no? Recomendación para el caso que pones ahí, que nos ponen: sin consentimiento de las personas con las que vas a trabajar, no puedes trabajar. Eso es importantísimo. Si tienes el consentimiento de estas personas que vas a seguir, ¿no?, a lo largo de una trayectoria de migración, con su consentimiento, y también tienes el consentimiento no solo de fotografiar su vida, sino de publicarla, adelante. Ahora, hay límites incluso psicológicos, ¿no?, de los fotógrafos. Hay un documental que se llama War Photographer, fotógrafo de guerra, de James Knackway, fotógrafo de varias agencias, y él fundó su propia agencia, Agencia 7 o Agencia 7. En ese documental, que está en la red, seguramente sí lo vas a encontrar, él se pregunta, o sea, yo estuve fotografiando a los Hutus y Tutsis y a las personas más que se morían de hambre en los refugios de África. Obviamente estos fotógrafos tienen una
crisis ética y moral, ¿no? Cuando van a exponer a Nueva York y reciben premios, ¿no? Eso que tú decías. Y tienen destrozada la conciencia, ¿no? Y él se dice a sí mismo, ¿no? Pero si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y esa es una, digamos que es un principio de un fotoperiodista, ¿no? Es un trabajo. Y es un trabajo de servicio público, porque está trabajando con información, sobre todo si lo va a publicar en un medio de comunicación, ¿no? Es información pública. La información siempre es de dominio público, es un servicio público. Entonces también te puedo recomendar, hay un código de ética para periodistas de la UNESCO, que es como que rige así en grandes, ¿no?, términos, cuáles son los límites de un informador, ¿no?, de un periodista. Y sí hay asociaciones de fotoperiodistas que tienen sus códigos éticos. También los puedes encontrar en internet de manera muy fácil. Los límites del fotoperiodista. Pero básicamente es eso. Y hay obviamente normas no escritas, ¿no? O sea, en México rigen otras normas no escritas, que si te vas a París a trabajar, o te vas a África a trabajar, ¿no? O sea, hay normas no escritas que tienen que ver con la cultura local, y hay reglas escritas, ¿no?, leyes y códigos éticos que sí pueden orientar los límites, la actuación de un fotógrafo y de un periodista. Espero haberte podido contestar. Ahora Carlos quiere hablar, lo voy a dejar. No, voy a ser bien breve. Ven, ¿por qué admiro al profesor Jacob Bañuelos? Él resuelve todo, ¿no? Aprendo mucho todavía de él. Quería comentarles, y dada la pregunta que hace la profesora, la preocupación que tiene esto, que están en tercer semestre, que están tomando la cámara por primera vez, que están aprendiendo a mover, les voy a decir una cosa. Por ejemplo, cuando estábamos desarrollando autorretratos, que no selfies, si a alguien le digo cómo tomarme la foto, todavía es un autorretrato. Cuando me toman la foto, pero yo la diseñé, es un autorretrato. Esta pregunta que tú nos hacías, todavía no la hacemos en el grupo de investigación. Estábamos hablando del niño y el buitre atrás, o sea, hasta dónde, y la historia detrás de este fotógrafo. Aprender a tomar fotografía, yo lo entiendo en estas reflexiones que hemos hecho. En una parte, yo no aparezco ahí, por cierto. En una parte se puede reflexionar acerca de aprender a ver, aprender a saber qué es lo que quieren narrar, aprender a ver, aprender a comunicar, aprender a narrar. Y en ese sentido, por ejemplo, llegas con tu cámara, ya aprendiste, ya tienes tu diploma, sales y vas al campo, llegas con la cámara, y entonces llegamos a trabajar con migrantes. Y llegas con los migrantes, les vas a tomar foto y alguien te toma el lente y te dice: tú a mí no me retratas. Sí, porque no soy una rata de laboratorio, se lo estoy diciendo tal cual como me lo dijeron a mí. Y dije: ¿y entonces ahora qué voy a hacer? Claro, entonces aprendí que la fotografía va ligada con otras condiciones, que es la antropología visual, y trabajar con el otro. Yo entendí que tomar fotografías, a mí me gusta mucho esta frase de decir: oye, hagamos fotografía tú y yo de ti. Es decir, la fotografía no la estoy haciendo yo, la estoy haciendo con el otro, ¿sí? Y tiene tanto derecho de su imagen quien está frente a la cámara como quien está detrás. Uno piensa la fotografía y la fotografía se genera con la otredad. Eso me parece importante, porque esto va a pasar cuando ustedes salgan con su cámara y les digan: bueno, pero no vas a poder platicar con nosotros, pero no vas a poder tomar fotografías. Eso nos ha pasado y hemos aprendido en algunos documentales, como Nacidos en un burdel, como nuestro compañero antropólogo, como Toño Sirión, en Voces de la Guerrero, que no podía fotografiar a los chicos de la calle, y entonces hizo lo que hacemos muchos: les damos la cámara y les enseñamos a tomar sus propias fotografías. Y eso también es hacer fotografía, pensar la imagen y la narrativa. Es decir, podemos tomar fotografías sin cámara, también se puede. Podemos tomar fotografías. ¿Cuánto ha cambiado el teléfono celular a la concepción de la fotografía? Ha cambiado para bien, porque eso nos ha permitido narrar con otros tecnofactos, tener otras oportunidades de narración. Entonces quería comentar esto, porque lo más importante de aprender fotografía es
y también contestando un poco la pregunta, ¿hasta dónde debo tomar fotografía? Hasta donde entiendas su función, donde sepas qué es lo que quieres hacer con esa fotografía. Desde el principio, ¿no? Por ejemplo, ahorita Jacob hablaba de que al final la publicas y por otro lado podría ser la opción de pensar para qué tomar esta fotografía. ¿Qué tomar? El montaje. Primero lo pienso y después lo llevo a cabo, ¿no? Ya habiéndolo pensado, ya sé hasta dónde quiero narrar con estas imágenes. Quería compartir esto porque lo que nosotros estamos aprendiendo es a ver, con un tecnofacto, aprender a narrar y por otro lado, aprender a tomar fotografías con el pensamiento, ¿no? Con la memoria y con la estructura narrativa que nos permite no nada más las clases que nos da la universidad, sino toda nuestra vida nos ha enseñado a mirar, a ver, pues basta con ponerlo ahí. Qué buen deporte es hacer tantas preguntas. No resolvimos muchas, no, pero ya será. Llenamos de preguntas desde el principio. Pero entonces es motivo para que vengan otra vez para visitarnos. Solo para cerrar un comentario final rapidísimo. Justamente al hilo de estas interrogantes, a mí me gustaría que pensáramos que tenemos un territorio por delante de una gran riqueza problemática y cultural, ¿no? Yo creo que México es un país todavía con muchísimos campos de exploración que no se han abordado, muchísimos temas que no se han trabajado. Es un campo también al hilo del desarrollo tecnológico en el que estamos de manera convergente y vamos a estar. Una gran oportunidad para los que están estudiando comunicación y me encanta verlos con sus cámaras, porque también la cámara es parte de esta forma de construir una narrativa, una forma de comprender el mundo en el que estamos y esta conexión con la realidad en la que estamos también, ¿no? Entonces, aunque haya muchas interrogantes, creo que lo más importante es trabajar, ¿no? Seguir trabajando en ellos, ¿no? Y no dejar a un lado la cámara, o no la cámara como metáfora, como instrumento de creación, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por las preguntas, por el diálogo. Muchas gracias. Un fuerte aplauso a los maestros. Vamos a hacer entrega de su reconocimiento. Le voy a pedir a la maestra que viene de Guatemala, que a Lore, que pase, a Lorena, por favor, que pase. Ella es del Instituto FAF de Guatemala. Y bueno, pues qué gusto que estés aquí en nuestro país. Y pues un placer para que hagas la entrega al maestro Jacob Bañuelo de su reconocimiento. Y también el maestro Carlos. Muchas gracias, ha sido muy grata la charla. Muchas gracias, esperemos que no sea la última vez que nos acompañen y que compartamos nuevamente estas charlas, porque las reflexiones continuarán, eso sin lugar a dudas, porque estamos evolucionando todo el tiempo y junto con nosotros este mundo que nos rodea y lo que nos rodea de él. Muchas gracias a todos. Les recordamos todas las actividades que estamos teniendo de mañana. Arrancamos desde las 9 de la mañana. Muchas gracias. Un aplauso para los maestros. Gracias.